Hola gente, aquí Emimerol y este informe lo hago con todo el respeto del mundo, sin intención de ofender, desalentar y de hecho es todo lo contrario. Hago este informe para que valoremos y mejor dicho aprovechemos cada placer de vida por más mínimo que sea. Suena a consejo cliché ahora mismo lo que dije, pero no va a sonar a cliché si ven completo este informe. Al margen de esta aclaración de recién voy con dos aclaraciones más para luego sí profundizar al completo con la temática. Como aclaración número 2, entiendo perfectamente que la vida después de la muerte es un tema delicado para la mayoría. Por consiguiente, si alguien perdió un ser querido muy recientemente, es recomendable que vea este video para más adelante, pues voy a brindar reflexiones más rigurosas que complacientes. Y ahora, como última aclaración, yo concluyo que todo menor de edad puede y debe creer en lo que quiera. Cada menor merece crecer lo más cómodo posible en cuanto a creencias. Y en cuanto a cada mayor de edad que lamentablemente padece ataques de depresión y perturbaciones con parentesco, lo mismo. O sea, ellos son una excepción y merecen sentirse lo mejor posible en cuanto a creencias. Ahora, todas las demás personas mayores de edad que estamos bien y fuertes para lidiar con crudezas de vida, pues claro que podemos creer en lo que queramos también, pero debido a poseer fortaleza y curiosidad panorámica, pues muy certero si es de nuestro interés lograr reflexiones atípicas como las que voy a brindarles a continuación. Para responder la pregunta de si existen mundos espirituales voy a utilizar lo llamado mayéutica, un método creado por el filósofo Sócrates, el cual consiste en hacer muchas preguntas a determinada temática. Voy a empezar de la siguiente manera. Imaginemos que sí existen mundos espirituales, nos vamos a uno de ellos y nos encontramos con un cantante ya fallecido. Imagínense a quien gusten. ¿Un cantante en un mundo espiritual podría cantar? ¿Cómo podría hacerlo sin sus cuerdas vocales? Y sin los organismos físicos que tenemos desde nuestros pulmones hasta nuestra lengua, los cuales son la razón no solamente por la que podemos cantar, sino incluso son la razón por la que podemos hablar. Otra pregunta con parentesco es, ¿podría oírnos este cantante? ¿Cómo podría hacerlo sin un aparato auditivo? O sea, sabemos que nuestras orejas serían solo una carcasa. Oímos gracias a un aparato auditivo muy complejo como lo es todo nuestro cuerpo biológico físico. Y por supuesto que podemos seguir con preguntas de la misma índole. Por ejemplo, ¿cómo podría vernos o cómo estaría vestido o de qué material estaría hecha su vestimenta? Ahora, es entendible si alguien considera que son preguntas ridículas, pero les aseguro que es al revés. Cualquier pregunta que se nos ocurra es válida para lograr tener mejores conclusiones con respecto a si habría vida o no después de la muerte. Otra pregunta que podemos hacernos es si el alma de existir sería eterna o no. Esta es una pregunta que se han hecho varios pensadores durante la historia. Los que les muestro en pantalla son filósofos que concluyeron si existe el alma, esta perece el mismo día en el que fallece nuestro cuerpo físico. Y luego Nikola Tesla llegó a la misma conclusión sin dedicársela a la filosofía sino a cuestiones eléctricas. Volviendo a si un alma podría vernos, oírnos, hablarnos y demás en un mundo espiritual, alguien podría argumentar de que sí podría todo esto, pues el alma sería tan compleja como el cuerpo físico que tenemos actualmente. Bueno, de ser ese argumento certero, el alma pesaría lo mismo o casi lo mismo que nuestro cuerpo físico. No más en cada escrito religioso o espiritual se habla de que el alma es de una esencia simple. Ahora, en pos de avanzar con la mayéutica, voy con las siguientes preguntas. ¿Qué actividades habría en un mundo espiritual? ¿Habría muchas actividades, solo pocas o solo una actividad? A todo esto, si cada persona hace una lista de los 10 placeres preferidos que logran durante su vida, pues luego de que hagan su lista, pregúntense si sería posible, probable, el tener esos 10 placeres en un mundo espiritual. Y en este caso, por supuesto, todo es válido y digno de tomarse en serio. Por ejemplo, a muchas mujeres les fascina maquillarse y eso estaría entre sus 10 placeres preferidos. O ciertas personas tienen en su top 10 el amar vestirse con determinados atuendos. Y como he dicho, todo es digno de tomarse en serio y por eso mismo seguir preguntándonos más sobre estas cuestiones. ¿Habría variedad en un mundo espiritual o todos luciríamos exactamente iguales como si fuésemos hormigas?
porque vieron que en una colonia las miles de hormigas son todas idénticas. Luego tenemos personas que aman constantemente leer libros, y les traigo un ejemplo al respecto. Imaginemos que fallece lamentablemente un portugués y en un mundo espiritual él quiere leer su libro preferido, que sería Colmillo Blanco de Jack London, supongamos. En un mundo espiritual, ¿estaría Colmillo Blanco de London traducido al portugués para que este señor pueda leerlo? Y dije un portugués como ejemplo, pero imaginen lo mismo con un italiano, un chino, un indonés, o sea, ¿estarían libros traducidos a cantidad de idiomas en un mundo espiritual para deleitar a los amantes de libros? Y en cuanto a los amantes de pintar cuadros o crear esculturas, podemos hacernos varias preguntas sobre si ellos podrían seguir con sus actividades también. Momento de informar que para hacerme varias de las preguntas que les estoy compartiendo, yo he debatido con personas demasiado creyentes, y todos ellos como que se autoproclaman los elegidos, los preferidos. Gente que cree que no importa si les va mal o más o menos en la vida, en un mundo espiritual ellos creen que van a ser premiados y mucha gente que ellos aborrecen van a ser castigados. Todo muy conveniente y subjetivo desde donde se lo mire. Una vez uno de ellos me dijo que en un mundo espiritual los justos son bienaventurados. Ahora bien, más allá del significado preciso de este término, cabe preguntarse por qué cierta gente delira que recibirá un gran premio después de la muerte y sería en presencia de otras personas que no recibirían lo mismo. Recordemos, por ejemplo, que cuando ocurre un terremoto, miles de personas mueren prácticamente al mismo tiempo, lamentablemente. ¿Qué ocurriría en ese tipo de situaciones en cuanto a mundos espirituales? ¿Esas miles de personas serían solo un número en ese preciso día? ¿O uno por uno serían premiados o castigados de forma particular? Cuestión que vamos con una pregunta bastante clave y que mucha gente ya se está haciendo. En mundos espirituales, ¿cómo personas podrían sentir alegría por un premio o dolor por un castigo si nuestro sistema nervioso expira el día que morimos? Una vez alguien me dijo que en realidad sería el alma el responsable de todo lo que sentimos, y que nuestro cerebro y sistema nervioso no tienen nada que ver. Incluso alguno que otro afirma que nuestra conciencia es en realidad nuestra alma. Más allá de estas conclusiones convenientes, vamos con preguntas que podemos hacernos. Si nuestra conciencia sería nuestra alma, ¿por qué solemos olvidar cosas productivas e importantes que aprendemos? ¿Porque no es acaso el alma algo superior a todo lo mundano que nos rodea? Y si nuestra conciencia fuese un alma, pues no nos cansaríamos nunca cada vez que pensamos muchísimo. Si alguien tiene Alzheimer o algún problema parecido, ¿es porque su alma sería débil o con algún defecto? Tal como dije al principio del informe, todas estas preguntas las hago con todo el respeto del mundo. Y recuerdo esto ahora mismo, pues es momento de reflexionar algo que solemos leer regularmente en redes sociales. Cuando lamentablemente fallece alguien de mediana edad más que nada, suelen aparecer comentarios como ya nos vamos a volver a ver y compartir música y mucha cerveza como hemos hecho. Comentarios como este son una muestra de aprecio y eso sí que se entiende y se respeta al completo. Simplemente vamos con preguntas que podemos hacernos ya que somos seres curiosos. Si existiesen bebidas como cerveza después de la muerte, ¿de qué estarían hechas estas bebidas? ¿Cómo sentiríamos placer al beber o comer algo sabroso en un mundo espiritual si no tendríamos ni paladar ni un estómago? Retomando la pregunta ¿qué actividades se harían en un mundo espiritual? Pues algo que coincide en tanto escritos religiosos como espirituales es que la actividad principal sería alabar. Y no alabar de forma medida, equilibrada, sería alabar, adular eternamente a deidades o a una sola. Y como ya sabemos, la gran mayoría de los humanos no practicamos jamás ese tipo de adulación. Y no por ser egoístas o ingenuos, más bien es porque concluimos que toda alabanza es una práctica completamente innecesaria. Recuerdo que yo finalizaba mi adolescencia y resumidamente concluí que las creencias homogéneas te brindan dos opciones: aburrirte eternamente en un reino de los cielos o sufrir eternamente en un reino de las tinieblas. Y yo me decía, bueno, es obvio que entre el sufrimiento eterno y el aburrimiento eterno, todos los humanos vamos a preferir el aburrimiento eterno sin duda alguna. Y esa es una razón principal por la que mucha gente es creyente.
por miedo a que quizás sufran después de la muerte. No obstante, volvamos a la pregunta: ¿cómo es que en mundos espirituales sufriríamos o gozaríamos sin un sistema nervioso físico? Y algo que no me pregunté de adolescente, pero luego sí, es por qué se siguen usando términos arcaicos como reino de los cielos y reino de las tinieblas. Hoy en día ya sabemos que cada reino del pasado o el presente es un modus operandi extremadamente absurdo e injusto. Ya para ir cerrando el proceso mayéutica, les traigo una pregunta extremadamente primordial, y es: ¿en dónde se encontrarían los mundos espirituales si estos mundos existen? La mayoría de creyentes responde sin pensarlo que la gente buena está en el cielo. Ahora bien, el cielo está dividido en 5 sectores: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Por ende, lo recomendable es ser más específicos o, como mejor opción, logremos crear nuestras propias preguntas para corroborar si las conclusiones de nuestro entorno tienen más incoherencias que coherencias. Si me preguntan qué es lo primordial para avanzar bien en este tipo de temática, pues es no aferrarnos intensamente a ningún tipo de dogma. Yo, por ejemplo, hace bastantes años atrás creía en los viajes astrales, e incluso leí unos libros sobre este dogma. Sin embargo, empecé a hacerme varias preguntas como las que les muestro en pantalla. Cuestión que alguien pueda argumentar que es algo correcto creer en vida después de la muerte por si acaso. Por si ignoramos eso y al final después de la muerte nos va a ir mal al habernos desligado de toda creencia extranatural. Bueno, concluir esto conllevaría que deberíamos creer en todo tipo de dioses, por ejemplo Osiris. Osiris de hecho fue venerado unos 3000 años, o sea, mucho más tiempo que cualquier deidad adorada de hoy en día. Y al margen de todo esto, ninguna deidad del pasado, Osiris, Viracocha, Mitra, Amaterasu y un largo etcétera, ninguna fue refutada de manera oficial. Así que quienes sean creyentes de cuestiones extranaturales deberían creer hasta la deidad Shamash. Shamash fue supuestamente quien dictó el código Hammurabi, o sea, el conjunto de leyes más famoso del que tenemos registro. Justamente si el código Hammurabi existe, pues entonces el dios Shamash también existiría según la lógica de personas creyentes. Una pregunta usual que suele hacerse la gente es: ¿qué voy a llevarme de esta vida? En mi caso hace bastante dejé de preguntarme eso, y la pregunta que sí me hago seguido a modo de reemplazo es: ¿qué es lo que voy a dejar en la vida? Obvio, cada quien saque sus propias conclusiones en cuanto a cuál de las dos preguntas les parece más empática, más egoísta, pero principalmente cuál de las dos preguntas sería la más benéfica para hacernos. Bueno, ahora sí, considero que ya me expresé bastante con esta temática, y después de tanta info y preguntas no muy complacientes, pues reitero que no sería cliché si aconsejo el que valoremos cada placer de nuestras vidas por más placer mínimo que sea. Y en cuanto a nuestros seres queridos que ya no están, por supuesto que recordarlos siempre de la mejor manera, pues de hecho es algo que netamente creemos todos cuando ya no estemos. Que nos recuerden siempre con lo mejor que dimos y jamás con nuestros errores cometidos. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima.